Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. En este día en que hemos celebrado la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, hemos querido profundizar en la vida y espiritualidad de uno de los grandes difundidores de esta devoción, San Claudio de la Colombière. Para ello nos acompaña el padre Álvaro Piñero, que ha estudiado a este santo francés de proyección universal. Estará también con nosotros el padre Miguel Márquez, que nos ayuda siempre a reconocer los guiños que Dios nos hace cada día. Monseñor Alberto Royo nos introducirá en la vida de San Faustino Míguez, un santo que une la ciencia y también la piedad. Cayetana Jairi Johnson nos habla del cuervo de Elías para ayudarnos a comprender mejor la trascendencia de este personaje bíblico. Y cerrarán nuestro programa de hoy la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogando sobre cómo la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
Hoy nos acompaña Álvaro Piñero, sacerdote diocesano de Getafe, vicario parroquial en Villaviciosa de Odón y autor de 2 recientes libros dedicados a San Claudio de la Colombière, figura clave en la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Con él queremos profundizar tanto en esta devoción como en la vida y actualidad de este santo jesuita. Álvaro, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Álvaro, para situarnos, ¿qué es exactamente la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y por qué sigue teniendo tanta importancia en la Iglesia hoy? Pues, querido Javier, creo que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es, en el fondo, algo muy sencillo. Es contemplar el amor de Dios hecho carne. El corazón es el símbolo universal del amor, ¿no?, que todos comprendemos. Y cuando la Iglesia habla del corazón de Jesús, está diciendo que Dios no nos ama de una forma abstracta o teórica, sino con un corazón humano, que late, que sufre y que se conmueve con nosotros y por nosotros. Por eso sigue siendo importante, porque responde a la pregunta de toda persona: ¿soy realmente amado? Y ahí pues tenemos al Papa Francisco, como en su última encíclica pues nos hablaba de que precisamente porque en un mundo que él describe, ¿no?, como líquido y acelerado, volver al corazón, tanto de Cristo como al nuestro, es volver a lo esencial, ¿no?, que decía Antoine de Saint-Exupéry, que es invisible a los ojos, solo se ve bien desde el corazón. Pues precisamente es el corazón de Jesús el que nos ayuda a comprender la profundidad del amor de Dios y también a comprender la profundidad del corazón humano. A menudo esta devoción se asocia pues con espiritualidades muy concretas, con una idea muy del pasado. ¿Cómo la describirías de forma accesible para una persona de hoy? Hablando con personas de la parroquia, el otro día decía, ¿no?, cómo pues a nadie nos gusta lo rancio. Yo recuerdo cómo tengo, si me permites, Javier, una especie como de trauma con el seminario menor, ya que comíamos galletas rancias y así pues pasó mi vida durante años y yo tengo un trauma con aquellas galletas. Ahora tengo que hacer un ejercicio de abnegación para comerlas, ¿no? Entonces a nadie nos gusta lo rancio y esta devoción puede asociarse también a esto, ¿no? Yo esta devoción la definiría de esta forma, ¿no? Imagina que pudieras saber con certeza lo que Dios siente por ti. Esto es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús, efectivamente, a veces se asocia, como nos recordaba el Papa Francisco en su encíclica, a estampas antiguas, a un lenguaje barroco del siglo XVII, y es verdad que tiene esa historia, pero el núcleo es tremendamente actual, que Dios tiene un corazón, que ese corazón me conoce, me espera y no se cansa de amarme a mí en concreto, personalmente. Y esto es lo que experimentó y comunicó Santa Margarita María de Alacoque en aquellas apariciones de Parelemonial, ¿no? He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, ¿no? Para una persona de hoy que vive herida, cansada, con la autoestima tocada, pues en en el viaje que está realizando el Papa, en estas jornadas que está teniendo en Barcelona, pues queda patente precisamente esto, ¿no? En su visita a la cárcel o en la vigilia en Montjuic, ¿no?, de las heridas del corazón humano, del pasado del propio hombre, ¿no? Cómo está tocado siempre por la misericordia y el amor de Dios. Y esto es lo que transforma la vida. Por eso la devoción al corazón de Jesús es tremendamente actual. Ahora acabas de publicar 2 libros, uno que se llama San Claudio de Colombière y otro La amistad con Cristo en los escritos espirituales de San Claudio de Colombière.
en que abordas la figura de este santo, pero sobre todo, evidentemente, esta devoción al Sagrado Corazón. Escribir estos libros, ¿qué aspectos concretos te han ayudado a descubrir que no conocías o qué aspectos concretos crees que aportan una cierta novedad al conocimiento de la mayoría de las personas? Pues de San Claudio y de mi experiencia al estudiar y publicar estos libros, pues podría decir pues un par de cosas, ¿no? Como la clave de la vida cristiana no es el cumplimiento externo de una serie de normas, sino la respuesta a un amor concreto, ofrecido por Dios, que en el corazón de Jesús se revela herido por el pecado del hombre y inflamado por su amor, ¿no? Por ese amor personal de cada uno de nosotros. Y ese amor de Dios pide de nosotros la correspondencia. Esa es la reparación de la que se habla en el corazón de Jesús, ¿no? La correspondencia de nuestro amor, que pasa por la confianza en los acontecimientos que Dios permite en nuestra vida, ¿no? Por la confianza en su providencia, por la confianza en el fondo en la misericordia de Dios, que se concreta en cómo Dios nos cuida y nos acompaña. Y por eso leer a un santo del siglo XVII, pues a mí me ha ayudado a comprender más y mejor pues esta devoción al corazón de Cristo. En esta sociedad pues, que vive en la prisa, en la velocidad, en la incertidumbre, ¿qué aporta la espiritualidad del Sagrado Corazón a este hombre contemporáneo? ¿Cómo le puede ayudar a vivir de modo más auténtico su vida? Pues mira, yo llevo rezando con unos versos de Unamuno desde hace bastante tiempo que los descubrí y que me acompañan, ¿no? Guárdame, Padre eterno, en ese hueco escondido de tu corazón, pues vengo cansado y herido del mundo, algo así decía. Los nervios de la radio hace que me bailen los versos, pero escóndeme, Padre eterno, ¿no? En el hueco de tu corazón, ese anhelo del corazón humano que es universal, que atraviesa de principio a fin todos los tiempos, todas las personas, todas las situaciones, pues que encuentra su respuesta en la devoción al corazón de Cristo, ¿no? Vivimos acelerados, hiperconectados, a menudo solos y con una gran incertidumbre, ¿no? Laboral, afectiva, vital. Y el corazón de Cristo nos ofrece tres cosas. La primera, descanso. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor en el Evangelio, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El corazón de Cristo es fuente de descanso ante este hombre que necesita un hogar y que vaga perdido en busca de él, ¿no? Precisamente también yo creo que es fuente de estabilidad. El amor de Dios no fluctúa como la bolsa o como el resto de realidades humanas. El amor de Dios manifestado en la cruz, como dirán los cartujos, es el punto central del universo, sobre el que todo lo demás gira y él permanece, ¿no? Y tercero, creo que es muy importante interioridad, ¿no? Nos devuelve al propio corazón, que es justo lo que los reels de Instagram y todas estas cosas, ¿no? La vida acelerada nos roba la interioridad. Lo recordaba el Papa León en Madrid, ¿no? Se lo recordaba a los jóvenes, ¿no? Recuperad esa interioridad, no tengáis miedo al silencio, ¿no? Y esto, pues en concreto en San Claudio, lo podemos ver en su famoso acto de confianza, ¿no? En medio de sus crisis, de la enfermedad, incluso de la cárcel, ¿no? Repetía que su seguridad no estaba en sí mismo, sino que radicaba en Dios. Y eso hoy creo que es revolucionario. Álvaro, entrando en el protagonista de tus obras, en San Claudio la Colombier, ¿quién es y por qué va a ser tan relevante en la historia de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Pues la verdad es que San Claudio la Colombier sorprendentemente es un gran desconocido, ¿no? San Claudio fue un jesuita francés del siglo XVII, nació en 1641 cerca de Lyon y murió en el año 1682, es decir,
tenía 41 años. Y es un gran desconocido frente a la brillantez de su vida y de su intelecto, ¿no? Desde niño destacó y siendo adolescente destacó por su oratoria y por su carácter. De hecho, él, que pertenecía a la provincia de Lyon como jesuita, es enviado a la capital de Francia, a París, para culminar sus estudios, y allí se empapó, ¿no?, de todas las corrientes de la Francia del siglo de oro. Él llegó a ser tutor de los hijos del primer ministro de Francia, de Colbert, ¿no?, el sucesor de Mazarino, y a su vez del cardenal Richelieu, ¿no?, famoso por los mosqueteros. Pues San Claudio se movió en ese ambiente y, y se empapó del ambiente universitario, del ambiente del París, que también volvía al Señor. El siglo de oro francés también se caracteriza por lo que llamamos la Escuela Francesa de Espiritualidad, que se convirtió en un motor de renovación para toda Francia. Tenemos a San Francisco de Sales, a San Vicente de Paúl, ¿no?, a grandes santos que revolucionaron ciertamente Francia, ¿no? Y entre ellos está San Claudio. Por eso llama la atención que después de todo lo que la Compañía de Jesús se había esforzado por la formación de este hombre, lo envían a un pueblo a 2 horitas de Lyon, perdido, en el que no hay un gran colegio ni una gran misión, que es Paray-le-Monial. La misión era atender aquel pequeño colegio, aquella comunidad jesuita que de hecho llevaba muy poquito en Paray-le-Monial, y sobre todo la misión era una persona, que era Santa Margarita María de Alacoque. A mí me gusta, como biógrafo, me gusta destacar 2 cosas, ¿no? La primera, la casualidad del envío de San Claudio, ¿no? A San Claudio lo envía a Paray-le-Monial el provincial que llegó a ser superior suyo siendo novicio, así que le conocía muy bien la pasta de la que estaba hecho y la altura de la vida interior e intelectual de San Claudio, con lo cual hacía falta una persona prudente y con vida interior para ayudar a discernir a esta joven religiosa. Y luego está la casualidad, que no es casualidad, y que algún que otro estudioso de San Claudio, de Santa Margarita, también coinciden en esto, de que pues Santa Margarita, en un momento muy difícil de su vida, que casi la echan del convento, pues ponen sus votos, sus directores espirituales se van sucediendo en número y en tiempo y no la comprenden. Santa Margarita se queja al Señor y le dice: mira, Señor, yo lo traduzco a un castellano que podamos comprender un poco mejor, ¿no? Mira, Señor, me iba muy bien antes, déjame en paz, me estás complicando la vida, mira lo que me está costando, ¿no?, estar cerca de ti, déjame, ¿no? Y el Señor le dice: mira, yo te enviaré a mi fiel siervo y perfecto amigo que te enseñará a confiar en mí. Y ella cuenta, dice, a renglón seguido, el Señor me envió al reverendo padre La Colombier. Nadie en el mundo, salvo Jesucristo, conocía que a kilómetros de esta conversación de Santa Margarita María de Alacoque interior con nuestro Señor, aquel joven jesuita estaba haciendo su mes de ejercicios y más o menos en ese mismo momento aquel joven jesuita se ofrecía al Señor, y esto es impresionante, como fiel siervo y perfecto amigo. Es decir, Dios nos toma muy en serio y nada queda escondido para Él. Luego, pues San Claudio será el encargado, ¿no?, de ayudar a discernir a Santa Margarita. También llevará a cabo una labor impresionante, ¿no?, en el año que estará en Paray-le-Monial, ¿no?, de atención espiritual a los conventos, a los laicos. También funda la Congregación Mariana, funda también junto a Santa Margarita María de Alacoque el hospital que hoy día sigue funcionando,
y después es enviado como predicador a la corte de Londres de la duquesa de York, que más tarde llegaría a ser reina consorte de Inglaterra. Allí, tras una revolución, lo que se llama el complot papista, pues San Claudio al principio se libra, pero después es encarcelado. Propiamente es confesor de la fe porque casi muere mártir. Allí en la cárcel de King's Bench pues contrae la tuberculosis y esto pues le termina llevando a Francia, donde ya pues vuelve enfermo y donde en Paray-le-Monial entregará su vida en el año 1682. Además, además, o junto a esta relación con Santa Margarita, eh, ¿qué es lo que aporta San Claudio de la Colombier a la difusión de esta devoción al Sagrado Corazón? Pues, pues yo creo que San Claudio, de forma, creo que de forma, perdóname la expresión, ¿no? Pero de forma preciosa, San Claudio aporta eh, un matiz humano, personal, a esta devoción, en el sentido de que San Claudio la traduce en una amistad, ¿no? Yo cuando les digo a la gente de la parroquia o a mis dirigidos, les digo, mirad, yo la verdad es que cuando me planteo la santidad me resulta un poco lejano. Sin embargo, si a mí me dicen que la amistad, que la santidad, perdón, es amistad, mm, me convence un poco más y me resulta más fácil, ¿no? Entonces San Claudio, como también recordaba el Papa Francisco en Dilexit Nos, que le dedica unos números a San Claudio, aporta este matiz personal, humano, de amistad a la devoción al corazón de Cristo, ¿no? Y luego, si San Claudio es capaz de traducir en algo la devoción al corazón de Jesús, es en la confianza, ¿no? Creo que junto a Santa Teresita del Niño Jesús, San Claudio es el apóstol de la confianza, ¿no? El apóstol de la confianza en la misericordia de Dios, en la providencia que actúa en nuestra vida, ¿no? Y precisamente por eso, porque es apóstol de la confianza, creo que hoy sus palabras, su vida, su ministerio son tremendamente actuales para el hombre de hoy. Claro, ya una pregunta más personal, ¿no? Más allá de todos estos datos, de toda esta historia, a ti personalmente, ¿qué rasgos de su personalidad o de la espiritualidad de San Carlos de la Colombier te han llamado más la atención al investigarlo? Pues la verdad es que es una pregunta ciertamente personal. Pues mira, yo lo decía en la presentación de los libros, cuando me he enfrentado a un santo, además Javier, tú has sido formador mío, cuando me he enfrentado al estudio de un santo, por lo general le he cogido manía, ¿no? Pues tanto cuando estudié a San Agustín, a Santo Tomás, a San John Henry Newman, a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pues son santos a los que me ha tocado estudiar en teología y a los que cuando les estudié, confieso que les cogí manía. Y solo me acerqué de corazón a ellos al rezar con ellos, ¿no? Y puedo decir, pues que estos santos, por ejemplo, que te decía, pues se han convertido en grandes amigos gracias a conocer su corazón, ¿no? Y con San Claudio me pasó algo muy parecido, ¿no? A lo largo de mis años de formación yo lo conocía de oídas, me habían hablado de él, pues el Cerro de los Ángeles está allí en el centro de España, el corazón de Jesús es central, ¿no? Para nuestra diócesis de Getafe, y yo lo conocía, pero como era un jesuita francés del 17, pues tampoco diría que fuera un amigo, ¿no? Entonces, me acuerdo, y casi esto es medio confesarme, que, que me llamó muchísimo la atención leer, porque claro, ahí sus escritos, sus obras completas y demás están en francés, entonces me tuve que enfrentar al francés también con él. Entonces me acuerdo que estaba leyendo eh, su oración sobre Jesucristo, mi mejor amigo, que está sacado del sermón sobre San Juan, y, y yo me acuerdo que cuando lo leía decía, pero si este soy yo. Y luego
también una de las cosas que más me han llamado la atención de San Claudio es que acudir a sus cartas de dirección espiritual, a su correspondencia, ha sido ver el corazón de un pastor preocupado por sus ovejas, por sus amigos, y muchas veces pues yo me he visto como San Claudio era el que me respondía, ¿no? Porque pues yo tenía esos problemas o esas inquietudes y San Claudio pues salía a mi encuentro o me daba claves, ¿no? Para poder ayudar a las personas que Dios me encomienda. Así que San Claudio creo que puedo decir que se ha convertido en maestro y amigo de este cura que te habla. Álvaro, es verdad que San Claudio vivía un contexto muy distinto al actual, aunque toda época histórica tiene luego sus conexiones, ¿no? Con el presente y con el pasado. Pero, ¿qué aspectos de su vida crees que hoy pueden interpelar eh, tanto al creyente como al no creyente? Pues mira, creo que el primero al creyente y al no creyente es la confianza, ¿no? La confianza en un amor de Dios que es providente y que nos cuida. Creo que eso es fundamental, porque ante, como decíamos antes, ¿no? Este mundo herido, este mundo que muchos describen pues como nómada, sin identidad, sin origen o sin rumbo, pues la confianza en un Dios que me conoce, que me cuida, que no me deja solo, ¿no? Cuando en este viaje del Papa León, en la vigilia en Montjuic, pues los jóvenes le abrían el corazón a sus sufrimientos, pues a mí me impresionaba mucho también la respuesta del Papa, ¿no? Cómo Dios no nos deja solos, cómo Dios nos ama y no frivoliza con nuestro dolor. Y luego, una de las cosas que me he dado cuenta, estudiándolo y leyéndolo y releyéndolo, es que San Claudio es muy actual precisamente por el contexto en el que vivió. El contexto francés y el contexto inglés. El contexto francés, me atrevería a decir que se parece mucho, y el inglés, al contexto actual en el que vivimos, ¿no? Un contexto fragmentado, dividido, en el que unos pensaban una cosa, otros pensaban la otra. Entonces, si eras de unos, no podías juntarte con los otros, ya sea pues los protestantes, que eran hugonotes, o ya fueran los jansenistas, o en Inglaterra los protestantes, es decir, contra los católicos, una sociedad enfrentada y fragmentada, ¿no? Y San Claudio, en su ministerio, tanto en Parelemonial como en Inglaterra, eh, desde el corazón del Señor construye puentes. Cuando, cuando el Papa León salía en su proclamación como romano pontífice al balcón de San Pedro, nos invitaba a ser constructores de puentes al mundo contemporáneo, ¿no? Y San Claudio, yo estudiándolo y conociéndolo, esto fue una de las cosas que también más le caracterizaron, ¿no? Construir puentes hacia los protestantes, los hugonotes, e invitar, ¿no? a los católicos a no tener miedo a la esfera pública, a la esfera social, al mundo que les rodeaba y a trabajar juntos. Y yo creo que eso hoy nos ayuda. Álvaro, si hoy escribir un libro tiene mucho mérito, escribir dos y a la vez en un ministerio tan exigente como es una parroquia grande, es toda una proeza y te felicitamos por ello. ¿Tú qué enfoque has querido dar a cada uno de ellos? Porque están muy conectados y a la vez son distintos. Pues la verdad es que, eh, Javier, creo que me conoces bastante bien. em, Me encanta leer desde niño y bueno, pues siempre ha estado ahí, ¿no? Los libros, pero nunca jamás pensé en escribir ni dos, ni uno, ni ninguno, ¿no? Em, pues la verdad es que surgieron por casualidad. El primero de ellos, un amigo mío habla de estos dos libros como si fueran gemelos, ¿no? Se suele decir que los gemelos, el mayor es el que nace después y el pequeño es el que nace primero. Entonces estos libros propiamente son así. El último libro que ha sido publicado,
que es Busqué un amigo, de la BAC, publicado en mayo del año 2026, fue escrito hace casi 3 años, es el más mayor. Y al contrario, pues el primer libro que se publicó, que salió también, si mal no recuerdo, en junio, julio del año 2025, es el último que yo escribí. El primero lo escribí por casualidad. Lo cuenta nuestro obispo don Ginés, pues a mí me encargaron preparar una peregrinación de sacerdotes, que fue una de las peregrinaciones más bonitas que yo he vivido, a Paray-le-Monial y a Ars, y de verdad que fue un regalo de Dios para todos, y también fue un regalo pues ver cómo Dios se servía de mi trabajo pues para tocar el corazón de tantos hermanos sacerdotes. Y a mí, que siempre me ha gustado leer mucho vidas de santos y me ha gustado mucho leer en general, pues como te decía antes, me encontré que de San Claudio había muy poco escrito y que lo que había escrito en español no me convencía. Así que junto a algunos apuntes que yo tenía de la peregrinación y algunas notas que yo había ido tomando, pues surgió un primer borrador que era básicamente pues una introducción a la vida de San Claudio, ¿no? Que llegó a manos de un gran amigo mío y su respuesta fue: trabájalo bien, trabaja las citas porque merece la pena, ¿no? Entonces, pues un poco el primer libro fue una respuesta de dar a conocer a este santo que llevó una vida tan oculta y que tanto bien puede hacer a aquellas personas que se acerquen a él. Y luego el segundo libro, que es el primero, que se llama La amistad con Cristo en los escritos espirituales de San Claudio, viene a ser el trabajo de tesina o de fin de máster de mi especialidad, que es moral. Pues bueno, yo, gracias a la biografía, conocía muy bien los escritos y la vida de San Claudio, y en mi trayectoria personal el tema de la amistad pues ha sido un tema siempre recurrente. Entonces, hablando con mi director de tesina, con don Raúl Sacristán, me decía: oye, ¿qué te parece si esto de la amistad lo concretas en San Claudio, ¿no? Entonces, la tesina, el trabajo de fin de máster, este libro, pues fue un trabajo pues que orgullosamente puedo decir que mereció la máxima calificación cuando fue defendido, y que de hecho pues me ha servido para comenzar ya los estudios de doctorando en teología moral, y viene a ser un libro estrictamente algo más científico, aunque es verdad que a la hora de ser publicado hemos cuidado la redacción y que pueda ser comprendido. El tono del libro de la amistad con Cristo en los escritos espirituales de San Claudio es más teológico, aunque va a hacer mucho bien a cualquier lector. Esta misma mañana hablaba con una persona de Cáritas, y lo que me decía, pues puedo decir que me hacía mucha ilusión, porque me decía: es que los libros, tus libros enganchan, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí que me encanta que me enganchen los libros, pues lo puedo decir con orgullo. Álvaro, en todo el proceso de escritura, ¿ha habido alguna faceta de San Claudio? ¿Ha habido alguna intuición que te ha sorprendido especialmente de estas cosas que cuando uno las ve de repente como que se le abre un horizonte que no conocías? Pues em, lo que más me ha gustado al estudiar a San Claudio ha sido ir viendo cómo esas intuiciones que yo percibía en San Claudio no eran solo mías, ¿no? Pues conocer autores como, por ejemplo, pues un gran estudioso del corazón de Jesús, como es el padre Glotón de Paray-le-Monial, jesuita, que escribió la enciclopedia El corazón de Jesús y que tiene muchos escritos sobre el corazón de Cristo. Recuerdo que hay una intervención suya en un congreso, en una jornada que se hizo en el centro Sèvres de París en torno a la canonización de San Claudio, en el que va recorriendo los escritos espirituales de San Claudio, y a mí me impresionó porque yo llegué a este trabajo casi al final. Entonces, ver como un estudioso como es el padre Glotón llegaba a las mismas conclusiones que yo, me emocionó mucho. O también ahora
se han traducido un par de textos, un par de libros en la editorial Monte Carmelo sobre el corazón de Cristo, que también traduce esta espiritualidad del corazón del Señor en San Claudio, ¿no? Pues como decíamos antes, como este carácter personal, ¿no? Sobre todo concreto de amistad. Dios me conoce, me ama, este amor no es en abstracto, es decir, se concreta en una amistad y esa amistad pues se traduce en esa reciprocidad, ¿no? Yo tengo que corresponder a este amor de Dios y este amor de Dios correspondido a mí me hace estar en sintonía con Dios, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos participación en la intimidad, ¿no? Pues esas ansias redentoras del corazón de Cristo, ese que lo que a Dios le pasa a mí no me da igual y también pues yo quiero evangelizar, o lo que al Señor le ocurre pues a mí me hace sufrir. Ese tono personal en San Claudio a mí me ha fascinado, ¿no? Y luego creo que también esto es importante, ¿no? El amor de Dios no es excluyente, ¿no? Uno, cuando ama a alguien, tiene que preferirlo a otra persona, ¿no? Eh, no podemos amar por igual a todos, pero es que el amor de Dios es como la fuerza centrífuga y centrípeta, ¿no? Que nos acercan a Él y a la vez nos abren a los demás. Y también esto, por ejemplo, es una de las grandezas de la encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, ¿no? Cómo este amor a Cristo no es algo intimista, sino que nos abre a los hermanos y se traduce en una vida en la que la caridad pues impregna, ¿no? Nuestra vida y la acción social de la Iglesia. Álvaro, si pudiésemos resumir, que no lo sé si se puede, el pensamiento, la espiritualidad de San Claudio de la Colombier, ¿cuál sería? Confía, confía, ¿no? Eh, Creo que una de las máximas que se puede leer en sus en su correspondencia, una de las cosas que él más invitaba a las personas que le escribían, a las que dirigía, es a la confianza, ¿no? A la confianza en mayúsculas y una confianza a pesar de nuestro pecado, a pesar de las cosas que nos ocurran, a pesar de las situaciones que nos rodean, ¿no? El amor de Dios es mucho más grande, lleva nuestra vida, lleva nuestra historia, ¿no? Y nosotros pues debemos corresponder confiando, ¿no? Entonces, yo creo que si San Claudio tuviera algo que decir al hombre de hoy o a cada uno de nosotros y en lo que se pudiera resumir, ¿no? Pues lo que él vivió es confía, fíate, ¿no? De este gran amigo que es Dios. Muy bien, pues Álvaro, antes de terminar me gustaría hacerte una pregunta. A tus lectores, ¿qué te gustaría que se llevasen a leer tus libros? ¿Qué te gustaría que pudiesen decir de tus libros? Jesús. em, Jolín, qué pregunta. Pues mira, me gustaría em, que el conocimiento de San Claudio no fuera algo meramente intelectual, ¿no? El padre Mendizábal hablaba de el conocimiento de las vidas de santos como ir a pasear con un amigo, ¿no? Y lo que a mí me gustaría que mis lectores se llevaran al leer tanto el libro de Lavac como el de Monte Carmelo es una relación personal como yo la he experimentado con San Claudio, ¿no? Es una persona viva que me ayuda, que intercede, ¿no? Y, y ojalá los lectores puedan conocer el corazón de San Claudio, ¿no? Un obispo a quien tú y yo conocemos bastante bien me decía que una de las grandezas del libro es precisamente esta, ¿no? Que va conjugando, perdón, tanto los escritos como los acontecimientos, ¿no? Que contextualizan los escritos de San Claudio y permite no conocer solo intelectualmente, pues San Claudio le pasó esto, hizo esto, sino que permite conocer a San Claudio en lo que él escribió, que a mí más me impresiona, que son
sus cuadernos, sus anotaciones de ejercicios espirituales y de retiros, que pues así como a mí me da mucha vergüenza que lean mis libros, pues supongo que a San Claudio se moriría de la vergüenza al saber que la gente pues hoy lee sus notas de ejercicios espirituales y de retiros, y que estas notas ayudan pues a crecer en la amistad con San Claudio y, lo más importante, ¿no?, en la amistad con Cristo, ¿no? Y que todo esto nos acerque al Señor, a su amor, que en el corazón de Cristo se manifiesta humano y divino, como nos decía el Papa Francisco. Don Álvaro Piñero, sacerdote diocesano de Getafe, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por ayudarnos a redescubrir la figura de San Claudio de la Colombière y la riqueza que tiene esta devoción al Sagrado Corazón. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo. Agradecemos al Padre Álvaro Piñero que nos haya ayudado a descubrir a este santo francés de proyección universal. Y damos ahora la bienvenida al Padre Miguel Márquez, que nos ayudará, como cada viernes, a reconocer los guiños que Dios nos hace cada día. Buenas noches a todos y deseando que estéis con paz después de esta visita del Papa que nos ha dejado a todos un aire de gracia, un aire de confirmación en la fe, una impresión tremenda, muy fuerte, muy consistente de humanidad, de fe en la humanidad, de sentir que
que Dios es una presencia que acoge, que escucha, que siente el latir de cada ser humano. Pues hoy quiero hablaros de algo de todo esto. Quiero hablaros de la confianza de un hombre que se deja ser papa, que se deja hacer, que se entrega poco a poco. Tanta gente dice que ha ido aprendiendo a ser papa, que ha ido como dejándose empujar por una brisa de confianza, sin pretender contentar y sin pretender quedar bien. Qué impresión tan grande de autenticidad y a la vez de sencillez, y cómo nos ha conmovido su discurso, no el discurso de las palabras, sino el discurso de la presencia, una presencia así, que no se hace protagonista o que no se hace llamando la atención sobre sí mismo, sino que acogiendo también, que sea considerado un mensajero, una persona que trae bendición. Pero cómo nos ha conmovido casi más todavía que los mensajes del Papa, mucho más puede ser, pero sin comparar los mensajes que le han transmitido las personas que han podido expresar. Qué bien la organización que ha puesto voz a niños, a jóvenes, a personas de la calle, a inmigrantes, a personas que han sufrido, a la mamá con los dos pequeños, a tanta gente. Y cómo nos ha conmovido que un papa sea papa delante de un niño, de Renzo, que le hace preguntas desarmantes, y me llamaba la atención porque pensaba yo cómo uno tiene que ser uno mismo sin dejarse amedrentar, sin dejarse derribar por el miedo ante un Trump, ante los grandes potentes del mundo, y cómo con la misma actitud desarmada, sin defenderse, está también delante de Renzo, que le hace las preguntas que a todo el mundo conmovieron, y es de los momentos más intensos y más bonitos también de esta visita, que seguro que todos estamos comentando. Si de niño el Papa quería ya ser Papa, o si le gusta el fútbol, preguntas esenciales para un niño, como otras preguntas, si Dios quiere que haya ricos y pobres. Las preguntas de los niños nos desarman, y ante ellas qué bueno es no tener teorías ni respuestas hechas y dejarse atravesar por ellas. Me ha encantado esta actitud desarmada y despojada, como también dejarse enseñar por Valentina, la niña ciega, otro momento especial, que tocando la cruz con las manos describe lo que ella ve, y también como el Papa le dice que ella ve más que nosotros, que ella enseña y puede enseñar porque ve otra cosa, ve de otra forma, ve con el corazón. Y cómo nos ha conmovido que haya escuchado también a Desiré. Tantas personas se conmovieron profundamente ante el testimonio de Desiré, que intentó suicidarse y contó la historia de cómo su padre intenta matar a su madre, y tantos otros testimonios de personas, de niños, de mayores, de mendigos, de personas que han expresado. Me ha gustado mucho, me parece precioso que la vida salga y haya salido, no como un discurso que viene de arriba. Recuerdo siempre una poesía, ¿verdad?, de alguien que hablaba de la mujer encorvada, y decía que la palabra de Jesús no venía desde arriba, sino que venía desde abajo y nacía desde la misma tierra, desde el clamor y el grito de los pobres, de la gente que sufre. Pues esta confianza del Papa en dejarse ser Papa, y esta confianza de un niño, de un mendigo, de un inmigrante, de una persona que está ante alguien al que puede expresarle lo que siente y puede lanzar sus preguntas como queremos escucharnos de verdad. La confianza que nos debemos, y
Estos días, estando aquí en casa, he visto en una revista otra vez una imagen que me conmovió y me atravesó hace muchos años. Es una imagen del año 2011 de una niña, ¿verdad? Una niña que se llamaba Isabela que tenía 10 años, y en el 2011 es una imagen de ella en el trapecio saltando, y está saltando con los brazos abiertos. La imagen es en el aire hacia su padre, que la va a recoger, y me conmueve mucho esa imagen de saltar en el aire y de confiar que hay otro que te va a recoger, que te sostiene. Estás absolutamente despojada de la seguridad de ti misma, y dicen que para hacer ese salto del trapecio es muy importante no ponerse rígido, no tensar las muñecas porque se pueden romper, y es muy importante relajarse, dejarse y serenar. Qué difícil es cuando estamos en la absoluta inseguridad, serenarse y confiar, qué difícil es. Ayer veía la imagen también de un hombre que iba a saltar en el vacío, esos saltos que se hacen a veces desde un puente, y tienes que fiarte de que la cuerda te va a recoger y que no va a pasar nada, ¿no? Pero la persona estaba en absoluto pánico. Y cómo confiar cuando uno se siente tan inseguro, tan pequeño, tan pobre. Hoy la lectura de este viernes pasado hablaba del Deuteronomio, preciosa lectura, donde dice el Señor que eligió al pueblo no porque fuera el más numeroso o el más fuerte, sino por ser el más pequeño, por ser el más frágil, por puro amor, dice. Y esta expresión es también tan fuerte, tan contundente, por puro amor, por nada, gratuitamente. Es, yo creo que de las cosas más hermosas y más bonitas en la vida, si hay una cosa bella y hermosa, es esta gratuidad, por puro amor, por nada, sin ningún interés. Pues eso que quisiéramos aprender a conjugar, aprender a vivir y tener gestos de por nada que se ofrecen para regenerar un mundo tan herido de interés, tan herido de gente que tiene ambición, que quiere beneficiarse de los demás, que utiliza a los demás. Encontrar personas que no te piden nada, que no tienen interés, sino que lo que desean es ofrecer lo que a ellos se les ha regalado, lo que se nos ha regalado. Me gusta mucho, por puro amor. Hoy el Papa está en Tenerife, y también esto tiene una resonancia especial. Termina el viaje del Papa en Tenerife. Allí recordamos y ponemos a todo el pueblo de Tenerife ante los ojos, la mirada y el manto de la Virgen de la Candelaria. Y yo salí de Tenerife. Hoy es un recuerdo especial por aquel lugar, que es un lugar tan especial, de gente tan pacífica. Me ha encantado que el Papa también ha tenido un homenaje por los que pierden la vida en el mar, y también bendiciendo ese mar que se ha tragado las vidas de tanta gente, y pidiendo que no vuelva más gente a morir sumergida en esos mares. Recordando que yo salí de Tenerife, donde viví 4 meses solamente, y salí para esta reunión aquí en Roma. Me vine con una pequeña maleta, y después la vida me pidió, los hermanos y el Señor me pidió aprender a ser hermano mayor, a acompañar. No me quedo en eso, me quedo en lo que os planteo y en lo que comparto con vosotros, cómo aprender a ser tú en cada circunstancia, cómo no pretender estar a la altura, sino habitar el corazón de tu verdad, en un amor que te sostiene. Cómo habitar el corazón de tu verdad en un amor que te sostiene, sin pretender contentar, aunque necesites también que los demás te sostengan, te arropen, te cuiden, te empujen. Soy amado porque sí, soy amado por puro amor, por nada, gratuitamente. Esto se dice así tan bonito, como a veces los curas decimos palabras tan bonitas, discursos tan bellos, y cómo nos ayuda el discurso de Renzo, el discurso de Siré, el discurso de Valentina,
cómo nos predican con una palabra contundente que habla de la vida, y nosotros necesitamos aprender de ellos también a hablar desde el corazón y a creernos que esto es verdad y a generar a través de nosotros también sentimientos, palabras y acciones que sean verdaderas, que sean auténticas, y que nos lo creamos y que nosotros vivamos también de esta fuente, que es como la única fuente que da sentido a la vida de cada ser humano. A quien me está escuchando, a ti que me estás escuchando ahora, que eres padre de familia, madre de familia, o eres un consagrado, una religiosa, un religioso, o una persona soltera, no importa, seas lo que seas, ¿no? Lo único que verdaderamente nos sostiene y nos da vida es sentir que somos verdaderamente amados, y se aprende a amar cuando uno sale de sí y ama a los demás, no cuando exige o se queda toda la vida en un victimismo, en pensar, ¿no?, como aquel personajillo que de pequeñito veíamos, el Calimero, que toda la vida estaba como lamentándose de que era una injusticia, y cómo salir de la injusticia para tú amar aunque tú te sientas tan necesitado. ¿Cómo se hace eso? Cómo se regenera interiormente el tejido que te hace sentir que tú eres una persona verdaderamente amada. ¿Cómo se hace esto cuando las heridas de la vida te han dejado en la memoria la impresión de que no mereces? ¿Y quién puede, cómo se puede regenerar este tejido interno, que es lo más necesario, lo más urgente que hay en nuestro mundo? Soy amado por puro amor, por nada, gratuitamente. Pero cómo curarse, cómo curar y cómo salir de sí. Cómo se sana esa herida esencial. Este viernes pasado hemos celebrado la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es el amor de Jesús por cada uno de nosotros, eso que se representa en el corazón. Si yo soy yo, si yo estoy aquí, si yo estoy en pie, si me puedo poner en pie, es porque alguien se ha arrodillado ante mí, ¿se entiende la frase? Porque alguien se ha inclinado ante mí y me ha levantado y me ha arrimado a su pecho, a su corazón. Estoy pensando en mis padres, estoy pensando en mis amigos, en mis hermanos, estoy pensando en la gente que me quiere, que me ha querido y que me querrá. Si yo me puedo poner en pie es porque hay un amor que se me ha ofrecido y yo vivo de ese amor. Cuando pensaba hoy en el Sagrado Corazón de Jesús, pensaba en mis padres, y se conmueve el corazón, se te renueva el corazón a ti que me estás escuchando. Y aunque a veces los padres hayan cometido errores, o ahora mismo los padres sean criaturas frágiles, a veces se puedan convertir en personas que pierden un poco la cabeza, o que tienen también sus defectos, sus pobrezas, ¿no? Hoy pedimos al Señor que aquellos que nos han dado vida, que nos han amado, se sientan también bendecidos allí donde están. Pues hoy le pedimos al Señor que renueve en nosotros esta convicción, pero más que convicción, este tejido interno que es nuestra verdad. Soy amado por puro amor, gratuitamente, por nada, y yo quiero aprender a amar así. Hoy rezando por el Papa en Tenerife, a los pies de la Candelaria, y rezando por Renzo, rezando por Valentina, por Desiree y por tantas y tantas y tantas personas que no han hablado delante de una cámara, cuya historia está ahí como escondida, para que sientan un poco la brisa de nuestro abrazo en este momento y que no sean palabras. Que el Señor os bendiga, que el Señor te bendiga, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre.
Monseñor Alberto Royo nos introduce ahora en la vida de San Faustino Míguez, un santo que une la ciencia y la piedad. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Hoy no nos queremos ir lejos de nuestra tierra, sino que nos vamos a quedar muy cerca, en la misma provincia de Madrid, concretamente en Getafe, que además es mi diócesis, porque le quiero rendir homenaje a uno de esos santos cuyas biografías piadosas podemos leer sin llegar a enterarnos de las dificultades y sinsabores que tuvieron que pasar, porque no suelen aparecer. Este es el caso de San Faustino Míguez, que está enterrado en Getafe, en el Colegio de las Calasancias. Religioso de los más conocidos de su época, para bien y para mal. Fue canonizado en 2017 por el Papa Francisco y en muchos aspectos se puede considerar fuera de lo común. Por eso hoy le quiero dedicar esta sección. Nació este polifacético hombre en la provincia de Orense el 24 de marzo de 1831 y fue bautizado con el nombre de Manuel, aunque luego como religioso adoptaría el de Faustino, que significa feliz acontecimiento. Con 16 años salió de su casa para estudiar humanidades en el colegio del Santuario de Nuestra Señora de los Milagros en Orense. Después de 3 años en este centro, ingresó en el noviciado de las Escuelas Pías de Madrid, donde hizo su profesión solemne en enero de 1853 y fue ordenado sacerdote escolapio el 8 de marzo de 1856. Los que conocen Getafe ya van entendiendo que nos acercamos al Colegio de los Escolapios de Getafe y también, por supuesto, como hemos dicho antes, a las Calasancias, donde está don Faustino enterrado. Después de la ordenación, pronto fue enviado a Cuba, donde manifestó sus dotes de educador y empezó a mostrar un gran interés por la botánica, algo que, como veremos, caracterizó su vida. Más tarde fue enviado a los colegios de San Fernando de Madrid y Getafe, y posteriormente, hasta su muerte, también volvió después de un breve periodo fuera de Getafe, en que estuvo en Celanova y Sanlúcar de Barrameda. También estuvo en el Escorial y en Monforte de Lemos, pero la mayor parte de su vida la pasó, como digo, en Getafe. En todos esos colegios vivió al servicio de los niños y jóvenes, se entregó a la enseñanza y educación de estos, sin abandonar sus estudios de botánica, en los que fue un verdadero autodidacta. A pesar de no contar con formación académica superior específica en la rama sanitaria, a lo largo de su vida su empeño se volcó hacia el estudio y cultivo de las plantas, así como la aplicación de sus propiedades curativas mediante la elaboración de extractos medicinales. De hecho, durante su estancia en Cuba, fue testigo del uso que los habitantes de la isla hacían de las plantas con fines terapéuticos, lo cual avivó su pasión por la medicina. Y a su retorno a España mostró una vocación científica innegable que dedicó a sus alumnos como profesor de química, física y ciencias naturales. Pero no quedó la cosa ahí. Su talento para la ciencia le llevaría por caminos intrincados y podemos decir que fue un don para él y para los demás, que también se convirtió en una cruz pesada para el pobre don Faustino. Se encontraba destinado en Sanlúcar de Barrameda en abril de 1872, cuando el ayuntamiento le pidió la realización del análisis terapéutico de las aguas de los manantiales de dicha ciudad. Analizó las propiedades medicinales de las aguas de 44 pozos
encontrando aplicaciones inmediatas de sus reflexiones y del resultado de sus investigaciones para la economía y para la industria. Los resultados del trabajo fueron publicados en un libro prologado por Manuel Pizarro, doctor en medicina y catedrático de higiene de la Escuela de Medicina de Sevilla. Tengamos en cuenta que don Faustino no tenía estudios universitarios en este campo, lo hacía todo como aficionado y sin embargo ya tuvo gran éxito al publicarse sus estudios. Después, en el Escorial, continuó con el estudio de las plantas y sus virtudes, así como después en Monforte de Lemos, donde obtuvo ya algunas curaciones clamorosas. Regresó de nuevo en 1879 a Sanlúcar de Barrameda y, dedicándose a las clases en el colegio, continuó con el estudio profundo de las plantas. Preparó entonces algunos extractos con propiedades medicinales y los pacientes comenzaron a acudir en gran número a él para consultarle, porque los extractos que preparaba tenían éxito. Entonces iban a él e intentaban conseguir alguno de sus preparados. Al principio todo esto tenía lugar a pequeña escala, casi de forma inadvertida, pero como veremos la cosa aumentará con los años. Mientras tanto, el 2 de enero de 1885 fueron aprobadas las bases de la Asociación de Mujeres que él había fundado y que llegará a ser el Instituto Calasancio de las Hijas de la Divina Pastora, una congregación volcada en la educación de los niños y jóvenes para evitar que la inocencia del corazón se pierda entre las tinieblas de la ignorancia, como él mismo decía. El padre Faustino fue nombrado director de dicha asociación de mujeres. El nuevo instituto tenía como fin la educación según el lema Calasancio de piedad y letras, y la primera aprobación diocesana tuvo lugar en 1889. Será posteriormente, en 1910, cuando adquirirá la aprobación pontificia. Pero entre los años 1885 y el 1888, año de su traslado a Getafe, tuvo lugar un acontecimiento trascendental en la actividad terapéutica del padre Faustino, que lo escribe él mismo de este modo: se me presentó el decano de medicina, suplicándome en su nombre y en el de sus compañeros de Sevilla que me encargase de estudiar y curar la enfermedad de un catedrático desahuciado por ellos. Por los datos que existen, parece que el enfermo fue Manuel Bedmar, doctor en Derecho, que en 1890 fue por segunda vez rector de la Universidad de Sevilla. El paciente se curó de la enfermedad y el hecho fue decisivo para la actividad terapéutica de don Faustino, ya que fueron muchos los enfermos que a partir de entonces acudieron a él para la curación de otras enfermedades. Pero claro, esto no fue tan sencillo, porque hubo un grupo de médicos que reaccionaron ante el éxito de sus preparados medicinales con amenazas de denuncias. Hay que recordar que Faustino Míguez no poseía título oficial de medicina, como hemos dicho, por lo que sus habilidades curativas enfadaban más a los profesionales. Pero él nunca se hizo pasar por un profesional, ni auscultaba a los enfermos, ni les tomaba el pulso, ni despachaba receta alguna, ni cobraba honorarios de ninguna clase. Solamente escuchaba la relación de sus dolencias y a lo sumo les observaba algunas veces los ojos o las manos. Llegamos al 24 de abril de 1887, en que se decidió su salida de Sanlúcar de Barrameda ante la incomprensión de su superior, ante todas estas prácticas medicinales, y las quejas de algunos religiosos de la comunidad, inducidas por las amenazas de los médicos de la población, que en otro tiempo la habían apoyado y hecho objeto de cálidos elogios, pero ahora se habían vuelto contra él. ¿Qué había pasado? Pues en el proceso de canonización leemos
que se sentían humillados por algunas curaciones llamativas que él había hecho. Y así lo explica un testigo del proceso, que dice lo siguiente: sé por referencias que curó el brazo de un niño, al que dijeron los médicos que había que cortárselo. Y el siervo de Dios, entonces se refiere al padre Faustino, le curó en una noche con un líquido, y dicen que esta curación del niño del brazo fue causa de que tuviera que marchar a Getafe, porque los médicos se dieron cuenta del ridículo que habían hecho al decir que había que cortar el brazo. Hay que reconocer que no parece que este testimonio tenga mucho rigor científico ni histórico, pero sí es una muestra de lo que entonces se dijo acerca de la marcha del padre Faustino de tierras gaditanas. Años después, la prensa anticlerical ofrecerá otra versión diferente de dicha marcha. El caso es que fue destinado a Getafe, y el instituto que había fundado, que contaba solamente con jóvenes novicias, habría de seguir adelante sin contar con la presencia cercana del fundador. Sin embargo, a pesar de la distancia, siguió acompañando a las religiosas, aunque también en esto hubo momentos de dificultad, como veremos más adelante. Al llegar a su nuevo destino en Getafe, en 1888, estuvo 4 años sin preocuparse de enfermos y medicinas, dadas las dificultades que habían surgido en Sanlúcar de Barrameda, pues el director del colegio, el padre Pompilio Díaz, no se lo permitió. Pero ya con un nuevo director del colegio y con la fama que había adquirido hacia los enfermos, pues consiguió que estos le buscasen. Venían desde Madrid, y su caridad acabó por ceder y volver a atender a aquellos necesitados a los que la enfermedad hacía sufrir. Los resultados obtenidos tuvieron una repercusión singular en el orden social, hasta conseguir una fama que él no procuró de ninguna manera y un agradecimiento profundo de los beneficiarios. Algunos casos fueron tan llamativos que toda la prensa anticlerical hablaba en sentido peyorativo del fraile curandero. En cambio, la reacción popular de simpatía hacia él parecía imparable, y a Getafe afluían continuamente gran cantidad de coches, de caballos y carros. Parece que no era infrecuente ver aparcados hasta 20 y 30 junto al colegio de los Escolapios. Llegamos incluso a leer en uno de los testimonios del proceso de canonización que iban muchos enfermos a visitarle, hasta el punto que pusieron trenes especiales para ese fin desde Madrid. Y en otro punto se lee: era pintoresco el jubileo interminable de viajeros que en todos los trenes subían y bajaban en las 2 estaciones de Getafe. Todos eran clientes del padre Faustino, que contra viento y marea era cada vez más consultado y venerado. Tenemos incluso testimonios que afirman que la misma reina María Cristina, en una enfermedad del pequeño Alfonso XIII, llamó al padre Faustino. Dice así este testimonio: fue el padre a palacio, vio al rey niño, observándole detenidamente como tenía por costumbre, sin tocar ni pulsar al enfermo, y dio a su majestad la reina su parecer, y era que su hijo curaría prontamente, siguiendo el plan que iba a proponerle y tomando solamente las medicinas que él le daría. La reina prometió hacerlo así, encargándose ella misma de administrárselas. Cuando el niño real curó, la reina, agradecida, habría querido premiar al religioso, pero no consiguió de él que aceptara nada. De esta historia hay una cierta confirmación en varios testigos del proceso de canonización, en algunas cartas que parecen hacer mención a ello, pero nada aparece en documentos oficiales. Y sin embargo, en el Colegio de los Escolapios de Getafe se conserva una custodia eucarística de metal precioso que regaló la Reina Madre al colegio. Y bueno, se piensa que pudo ser en agradecimiento por la curación de su hijo. Sin embargo,
mientras tanto no cesaban las dificultades para el buen padre Faustino, pues en noviembre de 1890 recibió una carta del padre provincial Marcelino Ortiz. Del contenido de la carta, el padre Faustino dedujo que no estaba de acuerdo con las funciones que venía desempeñando en el instituto. El padre Faustino escribió al padre general para expresarle las acusaciones de que había sido objeto, para defenderse de ellas y defender a la congregación. Después de un intercambio epistolar, acogió las exhortaciones del padre general y añadió: pero si a pesar de todo me exhorta a que desista de lo empezado, lo haré con mucho placer para darle gusto. Era un hombre de gran humildad y de gran obediencia. Fue un momento difícil para el padre Faustino, al conocer que no era voluntad de los superiores que siguiera al frente de la congregación de las religiosas. En julio de 1891 presentó la renuncia como director al arzobispo de Sevilla. Siguió un periodo de prudente distancia hasta finales de 1897, cuando se pudo restablecer el contacto epistolar de padre Faustino con las religiosas que había fundado y retomó sus funciones de director. Sin embargo, en el ocaso de su vida, la congregación volverá a sufrir una fuerte crisis, pues las religiosas fueron obligadas otra vez a separarse del padre Faustino, al que se le prohibió absolutamente todo contacto con ellas durante unos meses. Llegamos a inicios del siglo XX, cuando leemos en su biografía: en aquel tiempo de su vida, nadie puede computar los innumerables enfermos que se llegaban a él para buscar la salud, a los que se podía comparar, por su muchedumbre y fe, con los peregrinos que visitan un santuario. Y eso a pesar de lo mucho que habían coartado los superiores su actividad, como he dicho. Querían evitar las denuncias y susceptibilidades de los médicos. De hecho, en 1901, un grupo de farmacéuticos y médicos de Madrid le pusieron una denuncia ante el Colegio de Médicos de Madrid por intruso. Dicha denuncia llegó al gobernador civil, pero habiendo sido llamado a declarar, la cosa quedó zanjada cuando él demostró, como era verdad, que ni auscultaba a nadie ni cobraba dinero, solamente recomendaba unos preparados naturales a quienes le consultaban. Pero esta ocasión la aprovechó la prensa anticlerical para atacar a la Iglesia, aunque algunos le defendieron, hay que decir la verdad. Sin embargo, raro era el día que no aparecía en los periódicos el padre Faustino. Uno presentaba un día este titular: en Getafe hay un cura que cura. O en otro periódico se escribía: si aquí hubiera autoridades, ya que no hay sentido común, estarían ese fraile curandero y ese farmacéutico hace tiempo en la cárcel. Pero como no las hay, pueden cómodamente continuar engañando a los tontos o mandándolos al otro mundo sin que nadie les vaya a la mano. Hace referencia al padre Faustino y al farmacéutico que llevaba a cabo sus recetas. Hablando de mandar al otro mundo, el que más atacó fue el periódico El País, el de aquel entonces, del que leemos que todos los días servía a sus lectores artículos truculentos y escandalosos, como las memorias de una monja, matrimonio de curas, y se cebaba de modo especial con los jesuitas. Su anticlericalismo llegaba a extremos grandísimos. Y sobre nuestro buen religioso publicó varios artículos con estos títulos: Escándalo en Getafe, el padre Faustino, una muerta, o Triunfo del país, estafas y asesinatos del padre Faustino, y otros de este modo. Con ellos le acusaban de haber matado a una enferma años antes en Sanlúcar de Barrameda, razón por la cual, según el periódico, habría salido de aquella población, y avanzaban también sospechas acerca de otra muerte que habría ocurrido en Getafe, y que las autoridades estarían tapando por cubrir al fraile. Ciertamente el periódico tuvo cuidado de no formular denuncias claras,
solamente esparcir rumores para evitar tener que probar sus afirmaciones. Con todo, la fama del padre Faustino en su práctica de lo que podemos llamar hoy medicina natural no disminuyó, sino que siguió aumentando. En 1910 envió a una religiosa de las Calasancias, la Madre Sagrario Martín, a estudiar medicina, una de las primeras mujeres que estudiaron dicha carrera en España, para poner las bases de lo que llegaría a ser, casi al final de su vida, el Laboratorio Míguez, reconocido por el Ministerio de Sanidad en el año 1922. Falleció el buen religioso, cargado de méritos, el 8 de marzo de 1925, a la edad de 94 años. El Laboratorio Míguez, con el paso de los años, acabó cerrándose, pero una noticia reciente es que sus medicinas naturales volverán a ser comercializadas a través de uno de los grandes laboratorios farmacéuticos de España, que han hecho un contrato con las religiosas para usar las fórmulas del Padre Míguez, con lo cual su labor todavía hoy sigue siendo apreciada. Pero aparte de eso le recordamos como un gran santo, un gran religioso escolapio, un hombre dedicado al bien de los demás a través de la formación de los jóvenes y con ese don que Dios le dio, que era el de poder elaborar fórmulas de medicina natural curativas, algo que lo hacía como afición, pero en lo cual demostró tener un auténtico talento dado por Dios y que él puso al servicio de los demás. De él podemos decir, como dijeron del Señor, que pasó por el mundo haciendo el bien y curando a muchos, y hay que reconocer que sus sufrimientos le costó. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Cayetana Jairi Johnson nos hablará del cuervo de Elías para ayudarnos a comprender mejor la trascendencia de este personaje bíblico en Jesús en su tierra.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues en estos días estamos teniendo pasajes sumamente curiosos, bellos, como suelen ser la mayor parte de los textos bíblicos, ¿no? Y además coincidiendo estos días que estamos teniendo la visita del Papa León en España, pues también tenemos en estas lecturas algunas instrucciones adicionales que coinciden, ¿no? De alguna manera con los mensajes que estamos teniendo espectaculares, hay que decirlo, a través de las homilías y los discursos que nos está dando el Papa León. Entonces, este programa de esta noche, pues el episodio de Elías, el Tesbita, ¿no? Y este está, el fragmento que os voy a leer, pues está en el libro de Reyes, donde se nos dice, ¿no? Que ya sabemos que Elías, pues era el gran azote, ¿no? De los reyes de Israel, especialmente la reina Jezabel, pues le tenía una manía extraordinaria y siempre estaba buscando momentos para matarlo. Pues tenemos que en aquellos días Elías el Tesbita de Tisbe de Galad dijo a Ahab, ¿no? Este rey de Israel, ¿no? El marido de Jezabel: vive el Señor Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. La palabra del Señor llegó a Elías diciendo: sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Querit frente al Jordán. Habrás de beber sus aguas, y he ordenado a los cuervos que allí te suministren alimento. Y fue a establecerse en el torrente de Querit frente al Jordán, procediendo según la palabra del Señor. Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, y lo mismo al atardecer, y bebía del torrente. Pues precisamente voy a comentaros acerca de un detalle de este pasaje, que es la alimentación por parte de los cuervos del profeta Elías. Ya sabemos, y habitualmente se tiene en el imaginario colectivo, la imagen del cuervo, que tiene también varias formas de ser cuervo según uno ve las clasificaciones de este tipo de pájaros, y lo primero que se nos viene a la mente pues es el famoso episodio, ¿no? Del arca de Noé, que para saber Noé si ya estaba terminando el diluvio de los 40 días, ¿no? Como Dios había decretado, pues manda un cuervo para ver si da alguna señal de que ya están descendiendo las aguas. Y de repente tenemos que en la historia del cuervo pues está el pájaro que no vuelve, que está dando vueltas alrededor del arca también, y entonces ahí se da cuenta Noé que parece ser que la cosa todavía no se termina, ¿no? Y después ya es cuando manda a continuación la paloma, y entonces ahí sí la paloma viene con una ramita de olivo en el pico, y así ya se confirma que ya están bajando las aguas, ¿no? Con todo, el cuervo, que ya además también es un animal símbolo parlante de diversas culturas y tradiciones, y especialmente en la órbita europea o de cultura indoeuropea, donde los cuervos, y para aquellos que hayáis estado en Londres, sabemos los famosos cuervos o ravens, ¿no? En inglés, ¿no? Que existe o que viven en la Torre de Londres, y son unos pájaros bastante más grandes que el cuervo habitual que vemos habitualmente en nuestros campos. Y hay una tradición, una leyenda que sostiene que los cuervos de la Torre de Londres, en el momento que desaparezcan, pues caerá la monarquía británica, ¿no? Por ello, este animal, que aunque en apariencia pues inspira cierto temor, cierta contención, pero también tiene su sentido bíblico, ¿eh? Y por ello, este animalito, qué casualidad, pues va a ser el que esté alimentando al profeta Elías. Y esto también, a través de toda la exégesis judía, pues vamos a poder entender por qué tenemos este animalito tan singular, y a propósito de este profeta, que ya sabéis que luego es llevado al cielo en un famoso carro de fuego, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el simbolismo judío, del cuervo, también esto nos explica que no está al servicio de Dios en la creación, ¿no? Es decir, que Dios también se sirve de aquellos animales que, aunque aparentemente sabemos en particular por el cuervo que es un animal carroñero, y de hecho se suele alimentar de los cadáveres, ¿no? De los animales muertos, porque él no los caza vivos, ¿no? Sino que simplemente se encarga de hacer como los buitres, la carroña, pues no deja de ser que este sentido también simbólico del cuervo, pues es lo que ayuda a entender el uso de esta criatura por parte de Dios, porque a pesar de que tiene este carácter, digamos, de carroñero, pero también es un animalito sumamente inteligente, y por eso también es elegido por Dios como mensajero, ¿eh? También es un animal que cuando, o por lo menos aquellos especialistas, ¿no? Que entienden de
aves, pues reconocen en el cuervo una lealtad extraordinariamente cercana también a los humanos, ¿no? Y esto también hay numerosos relatos dentro de las mitologías europeas antiguas, donde el cuervo se convierte en un animal extraordinariamente cercano a reyes o a grandes también héroes, ¿no?, de las literaturas antiguas, por su cercanía desde el punto de vista del compromiso con el héroe, y también se convierten en criaturas que traen mensajes del más allá, ¿no? Por ello, dentro de lo que es estos relatos o de la exégesis judía, pues ya os he comentado, ¿no?, la relación que tiene el cuervo con el arca de Noé, y también no solamente es que Noé se empeña, ¿no?, precisamente porque sabe que es un animalito inteligente, y si va a hacer carroña sobre los cadáveres de aquellos que no sobrevivieron al diluvio, pues probablemente haya ya una primera información de que ya el agua está descendiendo y está aflorando algo de la tierra, ¿no? Y entonces el cuervo, pues en su astucia, está yendo y viniendo, está dando vueltas alrededor del arca. Y también porque hay también una historia que a veces también los rabinos cuentan, historias hilarantes. Según el Talmud se nos dice que el cuervo pues iba y venía porque no se fiaba del todo de Noé, porque como ya sabéis que Noé subió a los animales en parejas, macho y hembra, pues decía que probablemente si el cuervo se iba muy lejos, pues igual iba a buscar otra pareja para la hembra del cuervo, y entonces pues así el cuervo estaba celoso y por eso no quería irse del todo del arca de Noé, ¿no? O sea que tenemos estas historias que forman parte del folclore también del mundo rabínico, ¿no? Tenemos esta historia especialmente con el profeta Elías, ¿no? Y entonces aquí sí que el cuervo sí que se transforma en lo que conocemos en el arte, en la iconografía, como un sacro uccello, un pájaro sagrado, y que también explica que a pesar de que el cuervo pues tiene esta reputación un tanto siniestra, pero es capaz de traer buenos alimentos al profeta, y lo hace además 2 veces al día, O sea que fijaos también aquí las instrucciones que le da Dios al cuervo, le trae pan y carne, y esto también quiere significar el papel de Dios con respecto a las criaturas del mundo que Él ha creado, que incluso aquellos, ¿no?, que tienen famas o reputaciones un tanto penosas, pero que también sirven para un propósito superior, y sobre todo porque Dios está confiando en la astucia y la inteligencia del cuervo, ¿no? Luego también hay una historia sumamente sugerente que tenemos en la literatura rabínica de los hebreos, en el Midrash, y también el cuervo está relacionado con la enseñanza a la pareja primigenia, Adán y Eva, qué es la muerte. Porque claro, ellos, hasta que no se produce la caída, ¿no?, la comida, ¿no?, del fruto prohibido, ¿no?, la desobediencia ante Dios, pues ellos, claro, no sabían lo que era la muerte, ¿no? Entonces, también el cuervo aquí va a cumplir una función pedagógica, y cuando se sucede el episodio de la muerte de Caín contra su hermano Abel, pues claro, no se sabía qué se podía hacer con el cadáver. Es decir, que la familia primigenia no tenía ninguna noción de qué hacer con un rito funerario, ¿no? La pareja van teniendo sus hijos, tienen a Caín y Abel, pero se encuentran ya con una primera referencia a la muerte directa a través de este fratricidio. Entonces, allí, pues al no saber qué hacer, pues Dios de nuevo manda a un cuervo para que les enseñe qué es lo que se debe hacer con los muertos. Entonces, el cuervo pues mató a otro pajarito, y entonces excavó un agujero en la tierra donde enterró al pajarito que había muerto, ¿no? Esto también forma parte de las costumbres carroñeras de los animales, donde suelen esconder o semienterrar los cadáveres para luego irse alimentando como si fuera una despensa. Y entonces, pues gracias a esta instrucción que hizo el cuervo, enterrando a este pajarito muerto, pues pudieron aprender la pareja primigenia cómo enterrar a su hijo muerto Abel, ¿no? Por ello también este animalico está estrechamente relacionado en el judaísmo con todo lo que tiene que ver con la amargura, con la angustia de la muerte y los misterios también que son pertinentes a todo el mundo funerario. Luego después ya sabemos que el cuervo pues no forman parte de lo que son las dietas alimentarias de los judíos, no siguen las normas del kashrut, toda la alimentación kosher según las prescripciones del Levítico 11 se considera
al cuervo como un animal impuro, y también desde el punto de vista de la mística de la Cábala, pues el cuervo está asociada a una séfira, que es uno de los componentes de la mística de la Cábala, que se llama la Geburah, que representa el juicio, la disciplina, también la tenacidad, y por ello, pues tanto el cuervo como la paloma suelen aparecer juntos en diversas representaciones espirituales del judaísmo, porque si el cuervo representa este aspecto de la fuerza, del juicio, de lo que es la disciplina y también la astucia en la vida, la paloma va a ser esa otra contraparte relacionada con la misericordia, que representa, en términos hebreos de la mística judía, Gesed, significa lo que es la amabilidad y la empatía. Es decir, que estas dos aves se van a complementar perfectamente. Esto nos ayuda a entender la simbología precisamente del arca de Noé, con el cuervo en primer lugar y después la palomita, y esto también nos ayuda a entender esta historia del profeta Elías, que a pesar de que tiene connotaciones pues no muy positivas, pero también, como todo en la vida y como suele suceder también en el ámbito humano, no hay nadie que sea exclusivamente bueno ni nadie que sea exclusivamente malo, ¿no? Y precisamente la combinación constructiva de las fuerzas de todo signo, siempre para traer un bien superior, es lo que hace que el cuervo pues sea también uno de los animales emblemáticos desde el punto de vista bíblico, y que sirve tanto pues para hacer carroña, pero también para enseñar a la pareja primigenia cómo se deben enterrar a los muertitos, y el rito funerario es ahí cuando arranca con ellos, y después esta alimentación 2 veces al día de pan y carne para ese profeta Elías, que está escondiéndose de los intentos de muerte por parte de la reina Jezabel. Así que con la grabación del programa de esta noche se os manda mucho amor, mucho ánimo alto, esperanza, fe y alegría. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene. Pérez y José Manuel Palomeque van a dialogar sobre cómo la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios en Entre tú y yo. Bueno, Carmen, estamos todavía en shock, ¿eh? Y con todo lo que tú has vivido. Después de... Sí, la verdad es que yo no me he perdido una, como dice el otro. Sí. Y estamos que nos ha secuestrado el corazón el Papa. Completamente. Y la verdad es que estamos todavía un poco en esa nube, ¿no?
hasta le ha costado irse a él, fíjate. Ya lo creo, todo lo que veo. Es verdad. A mí, mira, pues precisamente por eso es nuestro diálogo, porque, y eso lo has vivido tú, yo lo he vivido pegadito a la televisión, pero aquí ha sido una vivencia de las Eucaristías maravillosa. Sí, la verdad es que... Y además, fíjate qué cosa, la primera vez que un papa celebra el Corpus fuera de Roma. Y lo ha celebrado. ¿Y de aquí. qué manera, eh? ¿Y de qué manera? Fue espectacular. Fue espectacular. Fíjate que había mucha gente, yo he hablado con mucha gente, ¿no? que estuvo, por ejemplo, en la misa. Y es verdad que, por ejemplo, nosotros estábamos muy lejos, estábamos a 2 kilómetros, en Colón, porque estábamos en Colón. Y bueno, pero no nos sentíamos que estuviésemos lejos, nos sentíamos allí. Entonces vimos al Papa pasar con el papamóvil, ¿no? Entonces esa sensación de estar. Ahora, y esta me lo ha trasladado mucha gente que también ha estado muy lejos y decía, pero hemos estado allí y sentíamos que estábamos allí. A mí lo que me has transmitido muy fuerte es lo del Bernabéu. Lo bien que estuviste. Fue una cosa... Claro, ahí el ambiente era como más sobrecogedor porque era pues el Bernabéu lleno, que yo le he visto yendo al fútbol, que tanto me gusta. Y es que no es ni parecido, claro, porque era un ambiente... Se notaba que el Papa pues estaba relajado, estaba disfrutando. Y los demás también lo estábamos haciendo, también estábamos disfrutando mucho. Y la verdad es que ha sido todo espectacular. Espectacular. Pues mira, por eso tú y yo vamos a hablar de... Porque, no sé, a mí me ha dejado mucho en el corazón la vivencia de las Eucaristías. ¿Verdad? Que central, cómo ha sido de maravilla. Y mira... no sé, arrancamos de la convicción de San Ireneo. La gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios. O sea, nos vamos a centrar completamente en la Eucaristía. Benedicto XVI, comentando esta expresión de San Ireneo, se pregunta ¿qué es la vida? Todo el mundo quiere la vida, todos prometen la vida. Y dice que las palabras de San Ireneo son muy hermosas y significativas ante esa pregunta que todo el mundo se hace. La gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios. Es impresionante, ¿eh? Dios se deleita en la vida humana. La mayor honra para Dios es que el hombre alcance su plenitud vital. Dios se glorifica en la persona que vive en plenitud la gracia de su espíritu. Se manifiesta la gloria divina cuando somos portadores de su espíritu y reflejamos su imagen. Bueno, y se completa con la segunda parte de la frase de San Ireneo. La vida del hombre es la visión de Dios. Solo el que ve a Dios vive en plenitud. Si vivo en ausencia de Dios, pues no vivo realmente. La salvación no es solo futura, es en el presente. Es la unión presente donde la gracia de Dios me vivifica. Evidentemente, esta visión de Dios, pues, es una experiencia de comunión y amor. Es encontrar nuestro sentido existencial en la unión con Dios a través de la relación con Dios. Ser hijos de Dios en el Hijo es el núcleo de la espiritualidad cristiana. Jesús, al mostrar al Padre y hablar constantemente de Él, nos revela la auténtica paternidad divina, transformando nuestra vida de simples criaturas en hijos amados. Y no es una metáfora, Carmen, es una realidad en la que por el bautismo y la confirmación participamos de la misma relación que Jesús en su humanidad tiene con el Padre. Un Padre que nos cuida y ama incondicionalmente incluso cuando fallamos. Y eso nos lo ha repetido mucho estos días el Papa León XIV, ¿eh? Nos lo ha repetido mucho. Tiene una vivencia de la Eucaristía maravillosa. Sí. Que cómo ha conseguido la adoración de los jóvenes. Es una vivencia... Sí, es que encontramos nuestro sentido de la vida en la unión con Dios. Es así. Y en la Eucaristía, pues hombre, Dios se hace alimento y se entrega.
Sí, yo es que he vivido tan fuerte desde con la televisión, pero he vivido tan fuerte la celebración de las Eucaristías. Qué bonito qué bonito, no, es real que los cristianos nos encontramos en la Eucaristía. Mira, es la jaculatoria ese que te digo tanto que aprendí de pequeña y que me repito diariamente. Oh Señor, que me has amado hasta la cruz y la Eucaristía, tengo hambre de vos. La Eucaristía a la luz de la célebre máxima de San Ireneo. La gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios, que se hace visible y comprensible en la realidad del aquí y ahora de la Eucaristía. La Eucaristía, bajo la mirada de San Ireneo, es el momento de máxima gloria de Dios, porque en ella Dios se deja ver, tocar y adorar. Sí, la Eucaristía es el sacramento central que expresa el amor de Cristo hasta el extremo. Un sacrificio redentor, un banquete de comunión, una presencia real y continua. Cuando comulgamos, vemos a Dios, participamos de Dios, gozamos de su bondad. Es alimento de inmortalidad. Al recibirla, nuestros cuerpos reciben, y esto es maravilloso, la semilla de la resurrección. Es verdad. Con razón se ha celebrado en todos estos días. Lo central ha sido la Eucaristía, la adoración eucarística, que ha sido impresionante. San Ireneo nos enseña que el hombre plenamente vivo es aquel en quien habita Dios. El hombre vivo es el hombre eucarístico, en quien Dios resplandece. Por eso podemos sentir plenamente en nuestra vida que la Eucaristía no es un símbolo, es la comunión real y sustancial con el cuerpo y la sangre de Cristo, la comunión con la Iglesia, con todos los hermanos. ¿Cómo lo hemos vivido, Dios mío? El ser humano, cada uno de nosotros, somos criaturas capaces de vivir el amor de Dios y vivir de su amor. Es que es impresionante, manifestado en la Eucaristía. Benedicto XVI, en su exhortación apostólica, Sacramento de la Caridad, nos dice que la Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Manifiesta el amor más grande que impulsa a dar la vida por los propios amigos. Es comida para el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, hambriento de verdad y libertad. Es el tesoro de la Iglesia, fuente y culmen de su vida, que nos transforma y nos une al sacrificio redentor de la cruz. Carmen, la Eucaristía es un misterio que hay que creer, celebrar, vivir en nuestra vida diaria. En la celebración eucarística, en la adoración, en esa presencia silenciosa, siempre en nuestros sagrarios, somos las únicas criaturas, el hombre, capaces de llegar a esa misteriosa y divina unión con Dios. Y esta es la verdadera grandeza del ser humano. Yo te he comentado alguna vez, y creo que también aquí en la radio, que yo verdaderamente me enamoré de Jesús Eucaristía, de esa presencia. Mira, otra muy impresionante es las preguntas que San John Henry Newman se hace, son vitales. Bueno, pero no olvidemos que San John Henry Newman se convirtió al catolicismo, que hubo todo un proceso intelectual y espiritual profundo que culminó en 1845 y marcó, y sigue marcando, un hito en la historia cristiana moderna. Y se hace unas preguntas geniales, San John Henry Newman, el bien que hace, que ha hecho y que sigue haciendo. ¿Puede escucharse la gran realidad de la presencia de Jesucristo, el Redentor de los hombres, en la Eucaristía? ¿Puede escucharse que el auténtico cristianismo es la presencia de personas, la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en nosotros, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía? Bendito San John Henry Newman. ¿Puede escucharse que Cristo viene
personalmente a cada uno de nosotros y que la manera como lo hace es por medio de los sacramentos? ¿Puede escucharse que Cristo es la fuente inmediata de riqueza interior, de vida profundamente humana para cada uno de nosotros? Y dice él, puede. Esta es la grandeza del ser humano. El ser humano es que es la única criatura que puede imaginar su destino, que puede imaginar ser una buena ayuda para los demás, un estupendo colaborador, un creador y realizador de proyectos, un buen obrero, un buen funcionario, un buen médico, un buen maestro, un amable recepcionista, vamos, un buen trabajador. Sí, ciertamente el ser humano es la única criatura que puede enfrentarse a sí mismo, a la situación en la que esté, y ser profundamente humano, honrado, digno. Es la única criatura que puede ser consciente de por qué y para qué está aquí y ahora. Es la única criatura que es consciente de sí mismo y de que ha de vivir todo desde su interioridad, desde su mismidad y unicidad. Es la única criatura capaz de la verdad, de la gratitud, de la fidelidad, de la justicia, del silencio, del respeto. Fíjate, con todo eso que has dicho uno piensa, claro, Dios que es Dios y que es amor, es el que instituye, bueno, por medio de Jesucristo, evidentemente, pero se nos da en la Eucaristía. Es impresionante. Es el hombre, es la única criatura a la que el canto de los pájaros, la belleza de un atardecer, el sufrimiento superado por una persona, bueno, la manera de vivir una familia cristiana, puede mostrarle la existencia de alguien que hace todo eso posible. Por todo ello, el ser humano es la criatura capaz de ser amada hasta el extremo, como ha sido amada por Dios. Es que si lo pensamos en la Eucaristía, no dejaríamos ni un día sin ir a lo que es la Eucaristía. Es la única que puede alabarle, sentir su gloria y grandeza, y con su presencia real en la Eucaristía, Dios mío, la única que puede decir sí a la creación de Dios, a su amor en una creación tan excepcional y maravillosa como es la Eucaristía. Solo Dios puede pensar una realidad así, un hecho así. La única que puede creer y esperar en Él, sentirse amado, amada y amar, esa es completamente la persona humana. Oye, ¿qué régimen, qué partido quiere realmente la libertad y grandeza del ser humano como la ha querido el Señor hasta el extremo? ¿Quién ha amado, ha hablado, se ha acercado a los hombres como Jesucristo en la Eucaristía? ¿Es posible la libertad, el respeto, la fidelidad, la grandeza, la vocación humana sin un Dios personal, sin un Dios que ame, que redima, enseñe, juzgue, premie lo que realmente es el hombre? Hay algo maravilloso que también solo los seres humanos podemos hacer y corresponde a nuestra naturaleza y se siente en la Eucaristía. Adorar. Adorar. En el adorar se da todo: admiración, amor, respeto, reconocimiento, humildad. La mayor pena es poder vivir y gozar de la gran realidad de la presencia real de Dios en la Eucaristía, oye, y no vivirla. Es el acontecimiento cristiano por excelencia. Dios que se encarna en nuestra humanidad y se queda con nosotros de esa manera tan inconcebible y única que solo el único Dios puede hacer, tanto en la celebración del misterio eucarístico como en su presencia en nuestros templos y oratorios. Sí, es que es rendirse ante un amor, ante una entrega así. El que adora se inclina, porque siente y atisba la verdad, la bondad, la belleza, la vida, el amor hasta el extremo. No se adora solo con el espíritu o solo con el cuerpo. Los seres humanos no podemos hacer nada solo con el cuerpo o solo con el espíritu. Por la adoración somos profundamente capaces de fervor, intimidad, profundidad,
altura y también energía creadora. La adoración eucarística se define no como una devoción, sino como el encuentro directo y personal con la presencia real de Jesucristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Vivámoslo. Mi vida es la visión de Dios y damos gracias porque siempre el encuentro de todos los católicos se centra en torno a la Eucaristía. Menuda vivencia la de todos estos días hemos tenido. Mira, el cura de Ars contaba una anécdota que siempre veía a una persona del pueblo donde él estaba y entonces la veía siempre sentada en adoración, ¿no? En el Santísimo, y no hacía otra cosa. Y entonces un día le fue a preguntar, hijo, oye, ¿y qué haces? ¿Qué haces, no? Y dice, nada, yo le miro y él me mira. Él me mira. Es verdad, sentirlo así. Gracias, Señor, porque la Eucaristía, y gracias como el mensajero del Papa. Qué bonito ha sido la presencia del Papa sintiendo completamente a Pedro y dándonos todas esas Eucaristías que hemos vivido con él. Nos despedimos hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos contenidos. Ya sabéis que podéis descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María y escribirnos a la dirección de correo del programa. Gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.